Después del día del Pentecostés, muchedumbres empezaron a aceptar el cristianismo. Ese crecimiento se relata en el libro de Hechos, capítulo 6 y el versículo 7, a donde dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tal fue el crecimiento de la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. Uno de los individuos que Dios usó para ayudar en este crecimiento de la iglesia fue mi tocayo, Esteban. En el capítulo 6 de Hechos y el versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, la predicación de Esteban era poderosa. Muchedumbres de personas, líderes espirituales, ingresaron a la iglesia cristiana. Al mismo tiempo había un prospecto prometedor, Saulo de Tarso. No era un peso pluma, era un gigante intelectual, quien tenía un futuro brillante en el judaísmo. Era joven, energético, persistente y tenía un solo objetivo en mente: destruir el creciente movimiento cristiano que amenazaba la existencia misma del judaísmo. Saulo creía que Dios había escogido incondicional e irrevocablemente a la nación judía, y ay del que pensara lo contrario. Para Saulo, la preservación del judaísmo era prioridad. Su orgullo nacionalista se refleja en las siguientes palabras: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Saulo persiguió a la iglesia por la misma razón que sus antecesores la habían perseguido. Él temía que el cristianismo crecería tanto que los romanos quitarían a la religión judaica. Así lo expresó Caifás en Juan 11, 47 al 50, cuando el Sanedrín se reunió para decidir qué hacer con la amenaza de Jesús. Dice allí: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, es decir, Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Un asunto de national security, podríamos decir. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hay que matar a este para que no crezca la amenaza del movimiento cristiano. Y así pensaba también Saulo de Tarso. Era perseguidor de la iglesia, así como sus tutores. En Hechos 26 y el versículo 9 al 11, Saulo, después de su conversión, después de llegar a ser el gran apóstol Pablo, relató cómo perseguía a la iglesia. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Así era Saulo. Un hombre que tenía un solo objetivo: desarraigar la religión de Cristo. Saulo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, pero sin saber que este evento iba a cambiar radicalmente su futuro. Hechos 7, 57 y 58 nos dice: entonces ellos, esta es la multitud, la turba, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo no solo hizo actos de presencia allí, sino Saulo fue el cabecilla de este evento. Según Hechos 22 y el versículo 20, más adelante el apóstol Pablo, relatando su experiencia, dijo: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Después del apedreamiento de Esteban, Saulo pataleó contra el aguijón de su conciencia. Sabía que Esteban tenía razón, y para acallar su conciencia emprendió una expedición a la ciudad de Damasco, en Siria, para aprisionar a los seguidores de Jesús y así salvar a la nación judía de la ruina. Aunque el viaje fue largo, Saulo esperaba que pagara ricos dividendos. Sin lugar a dudas, viajó de Jerusalén al norte de Israel, cruzó el Líbano y entró a Siria por el occidente. En Hechos el capítulo 9 y el versículo 1 y 2 nos describe esta cruzada de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como se conocía el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Al acercarse Saulo a Damasco desde el occidente, tuvo una experiencia que cambió radicalmente y para siempre el rumbo de su vida y de su teología. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Saulo descubrió que al perseguir al cuerpo de Cristo, estaba persiguiendo a Cristo, pues Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La conciencia de Saulo lo había atormentado desde el apedreamiento de Esteban y sabía en las profundidades de su ser que Esteban estaba en lo correcto y que él estaba en el error. Hechos 9, 3 al 6 relata la experiencia o el encuentro de Saulo con Jesús. Dice allí: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, el aguijón de su conciencia. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue enviado a la casa de un tal Ananías, y allí Ananías lo bautizó. En Hechos el capítulo 9 nos dice que lo que Dios le dijo a Ananías en cuanto a Saulo. El Señor le dijo: ve a la casa de Judas, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En su bautismo, Saulo se unió a Jesús y llegó a ser un verdadero judío. Dice en Gálatas 3 y el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? De Cristo estáis revestidos. Mientras que Saulo se había considerado hijo de Abraham por excelencia antes de aceptar a Cristo, ahora se dio cuenta que en el sentido espiritual de la palabra no era judío ni hijo de Abraham. Cayó en cuenta que cuando se unió con Cristo en su bautismo, llegó a ser en verdad simiente de Abraham y heredero de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este evento transformó completamente el enfoque de la teología del apóstol Pablo. Ya su centro de enfoque no era el judaísmo, su enfoque era Cristo Jesús. Dice en Hechos 9 y el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo significa el Mesías, demostrando que Jesús era el Mesías. El encuentro de Saulo con Cristo en el camino a Damasco lo impactó profundamente. Esto lo sabemos porque en el libro de Hechos, el apóstol Pablo contó su experiencia en el camino a Damasco 2 veces y Lucas en el libro de Hechos relata esa experiencia una tercera vez. Más adelante, el apóstol Pablo describió el cambio en su forma de pensar, en su teología, cuando llegó a conocer a Jesús. En Filipenses 3 y el versículo 3 al 11, el apóstol Pablo relató el cambio radical de su enfoque de defender al judaísmo a unirse con Cristo Jesús. Dice así, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en ¿quién? En Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, es decir, no teniendo confianza en el hecho que somos descendientes de Abraham, con sangre judía en las venas. Y luego Pablo recuerda su experiencia anterior. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si ustedes quieren confiar en la carne, dice yo más. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Así era que él pensaba antes. Pero ahora las cosas cambiaron. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Nada de eso vale, dice. Ser judío literal, nada de eso vale. Dice, todo lo considero pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Captan el cambio de enfoque?
Antes decía, lo importante es ser judío. Dice ahora, ser judío es ser cristiano. El cambio radical de enfoque del apóstol Pablo lo llevó a no considerar su unión literal con Israel como algo significativo. Estuvo dispuesto de sufrir y aún de morir por su maestro. Según de Corintios 11, 22 al 28, relata los sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo por haber aceptado a Cristo. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo lo que tenía lo entregó por esto, por ganar a Cristo Jesús. Saulo descubrió una verdad revolucionaria, y es que Dios tiene tan solo un pueblo verdadero: aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Se dio cuenta que Dios no tiene 2 pueblos distintos, los judíos y los gentiles. Entendió finalmente que Dios tiene tan solo un verdadero Israel, que no se define por su etnicidad, por su nacionalidad o por su estatus social, sino por su relación con Cristo Jesús. Notemos en las Escrituras la unidad de un solo pueblo en Cristo. Y la razón por la cual voy a recalcar que solamente Dios tiene un verdadero pueblo es porque las iglesias no adventistas, particularmente los que son de matiz conservadora, que creen en el rapto y el tiempo de angustia para los judíos en el futuro, y la reconstrucción del templo, etc., ellos dicen que Dios tiene 2 pueblos. Un pueblo es el pueblo judío literal. Dios tiene un plan para ellos. Y tiene otro pueblo que son los gentiles, y Dios tiene otro plan para ellos. Por eso ellos creen que la iglesia será raptada al cielo, en lo que se conoce como el rapto, pero los judíos se quedarán aquí para pasar por el tiempo de angustia. Dios tiene 2 planes para 2 diferentes pueblos. Eso no concuerda con la Biblia. Porque según la Biblia, Dios tiene un solo pueblo, compuesto de gentiles que creen en Cristo y judíos mesiánicos que aceptaron a Cristo como Salvador personal en un solo pueblo. No tiene un plan para la iglesia que va a ser raptada y otro plan para los judíos que se van a quedar aquí. Vamos a anotar la evidencia. Hay un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles son esas ovejas que no eran de ese redil? Los gentiles. Recuerden que Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. No vayan a los samaritanos ni a los gentiles ahora. Es decir, Jesús cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá 2 rebaños y un pastor. No, eso no es lo que dice. Dice: habrá un rebaño y un pastor, compuesto de judíos y gentiles, con un solo pastor, Cristo Jesús. En Juan 11, 51 y 52, nuevamente las palabras que habló Caifás, dice: esto no lo dijo por sí mismo,
sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, no solamente por los judíos, sino también para congregar ¿en qué? En uno a los hijos de Dios, es decir, los gentiles que estaban dispersos. ¿Cuántos rebaños tiene Jesús? Uno, compuesto de judíos y de gentiles. Dios tiene solamente un Israel que se compone de creyentes en Jesús. Voy a leer algunos versículos que ya leímos en la sesión anterior. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que hay judíos físicos y hay judíos espirituales. Noten lo que dice en Romanos 9 y el versículo 6 al 8. No que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia, porque de Isaac vendría el Mesías. Esto es, no los que son hijos según la carne, que son los judíos literales, son los hijos de Dios, sino los que son, ¿qué cosa? Hijos según la promesa, son contados como descendientes. El Israel de Dios no se define geográficamente, étnicamente, genéticamente, nacionalmente, sino relacionalmente. Jesús es el único israelita fiel, y cuando lo recibimos como Salvador, nosotros llegamos a ser también israelitas en verdad. En Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántas simientes tiene Abraham según este versículo? Una sola. ¿Y quién es esa simiente? Cristo es la simiente. Entonces usted dice, ¿y nosotros entonces no somos la simiente de Abraham? Sí, somos simiente de Abraham si nos unimos a Jesús. Sigamos leyendo. Dice, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego. Sabemos que físicamente hay judíos y griegos, pero está hablando relacionalmente, espiritualmente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Nosotros sabemos que sí hay varones y mujeres. Algunos hoy en día no lo quieren creer, pero sabemos que hay varones y mujeres. Está hablando físicamente, pero en la relación con Cristo Jesús, el Israel espiritual no se define por nacionalidad, ni se define por rango social, ni se define por género. Porque todos vosotros sois uno, ¿en qué? En Cristo Jesús. Y ahora escuchen, la única simiente verdadera de Abraham es Cristo. Pero si nos unimos a Cristo, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si tú te unes a Cristo, aunque no tengas ni una gota de la sangre de Abraham en tus venas, eres judío, eres un miembro de Israel, el Israel espiritual. Vamos a pasar por alto Juan 1, 47 al 49, porque ya hablamos de eso en la sesión anterior. Nada más le menciono que Natanael fue un verdadero judío, porque reconoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú eres un verdadero israelita. Entonces, ¿quiénes serían los falsos israelitas? Pues los que rechazan a Jesús. La Biblia también nos dice que hay un solo cuerpo de Cristo. Cristo no tiene dos cuerpos. Una cabeza con dos cuerpos sería un fenómeno. Noten lo que dice Efesios 2
y el versículo 13 al 18. Está escribiendo aquí a los gentiles: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos ¿qué? Los que estaban lejos de Israel ahora han sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Qué los hizo cercanos? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, la paz entre judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque los judíos y gentiles estaban antes de enemigos. Ahora, ¿qué es lo que los une? La sangre de Cristo. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo compuesto de judíos y gentiles. Noten 1 Corintios 12:13. Porque por un espíritu, un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuántos cuerpos tiene Jesús? Un solo cuerpo compuesto de judíos y gentiles. Y en Colosenses 1, 18 y 24 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. ¿Cuántos cuerpos tiene Jesús entonces? Uno. ¿Cuántas ciudades son? Hay una ciudad que es para los judíos y la otra ciudad para los gentiles. Así dicen las iglesias protestantes conservadoras. Dicen: Dios tiene una ciudad para los judíos, que es la Jerusalén terrenal, y otra ciudad para los judíos espirituales, que es la nueva Jerusalén en el cielo. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Ahora vamos a ver las características de la ciudad. Apocalipsis 21 y el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué nombres están en las puertas? Los nombres de los 12 hijos de Israel. ¿Y en los fundamentos qué nombres están? 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una ciudad representada por los apóstoles y representada también por los fundadores del Israel del Antiguo Testamento. Una ciudad para los dos. Saben que aún los héroes del Antiguo Testamento estaban esperando no la Jerusalén terrenal, estaban esperando la Jerusalén celestial como su hogar, la nación judía. Noten Hebreos 11, 9 y 10, y luego leemos los versículos 13 al 16. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Está hablando de Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? ¿Qué ciudad esperaba Abraham? ¿La Jerusalén terrenal? No, la celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, los héroes del Antiguo Testamento,
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál patria? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ahora anhelan una patria que mejor. Esto es, ¿qué cosa? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad fue preparada para todos los héroes judíos del Antiguo Testamento? La Nueva Jerusalén. Y para todos los del Nuevo Testamento, ¿cuál? La Nueva Jerusalén. Hay una ciudad para todos, no un plan para los judíos y otro plan para los gentiles. Dios tiene tan solo una mujer, porque si tuviera dos mujeres sería bígamo. Vamos a mirar esto. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, sabemos que María tuvo literalmente a Jesús, ¿ok? Eso está en el trasfondo de esto. Pero aquí la mujer es simbólica. Aquí la mujer representa la iglesia. Ahora, la pregunta clave en los versículos 1 y 2, ¿cuál iglesia representa? ¿La iglesia del Antiguo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento? Tiene que ser la iglesia del Antiguo Testamento. Porque cuando Juan ve a la mujer, el bebé no ha nacido todavía. Y usted no puede tener Nuevo Testamento sin que Jesús haya nacido. Yo pregunto, ¿la iglesia existió antes del nacimiento de Jesús? Sí, la iglesia, Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Estaban clamando y llorando para que naciera el Mesías, sí o no? Esta mujer tiene dolores de parto. La iglesia del Antiguo Testamento está llorando para que nazca el Mesías. Pero ahora noten algo interesante. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. ¿Y ahora qué hace la mujer? Después que el niño nace, después que el hijo asciende y va al trono de Dios, ¿qué hace la mujer? La mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, a donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Yo les pregunto esto. ¿Cuántos días son cuántos años son 1260 días? 1260 ¿qué? Años. Yo pregunto, ¿es la misma mujer? ¿Es la misma mujer la que huía al desierto, la que trajo al niño al mundo? Es la misma, no hay otra mujer, es la misma mujer. Es la iglesia del Nuevo Testamento, porque ya el niño nació, ascendió al cielo, y además de eso, ahora la misma mujer está huyendo al desierto. Ese es el periodo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuántas mujeres tiene Dios? Una del Antiguo y otra del Nuevo. No, Dios tiene una sola mujer que se compone del Antiguo Testamento y ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Por eso Elena White escribió en Hechos de los Apóstoles, página 16, lo siguiente: así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son representantes de la iglesia evangélica. Es decir, Dios tiene tan solo una mujer que se compone de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero es la misma iglesia, la del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, un solo árbol, Dios tiene solo un árbol de olivo, con diferentes clases de ramas, pero todas en el mismo árbol. Ahora ustedes dicen, ¿cuáles son? No tenemos tiempo de ampliar este punto, pero les voy a dar la lista de las diferentes clases de ramas que tiene ese solo árbol. En primer lugar, el árbol tiene ramas naturales de olivo que son retenidas en el árbol. ¿Qué representa eso? Las ramas naturales que tiene el árbol que son retenidas en el árbol. Representa a los judíos que aceptaron a Cristo Jesús.
En segundo lugar, tiene ramas naturales que fueron cortadas del árbol. ¿A quiénes representan las ramas naturales que fueron cortadas del árbol? Los que rechazaron a Cristo Jesús. Luego tiene ramas naturales que son reinjertadas al árbol. ¿Qué representa eso? Judíos que rechazaron y que luego ¿qué? Luego volvieron y aceptaron a Cristo como Salvador. El árbol también tiene ramas de olivo silvestre que son injertadas en el mismo árbol. ¿Qué son las ramas silvestres que son injertadas en el árbol? Los gentiles, exactamente. Y tiene ramas de olivo silvestre que potencialmente pueden ser cortadas del árbol. ¿Qué significa eso? Que si se unieron a Cristo y luego lo rechazan, son cortados aunque fueron injertados. ¿Cuántos árboles son? Un árbol para los judíos y otro árbol para los gentiles. No, un solo árbol. Dios tiene un solo pueblo, mis hermanos y hermanas. El Israel espiritual que acepta a Cristo Jesús. Y usted dice, ¿qué tiene esto que ver con los 144,000? ¿Cómo podemos decir que los 144,000 son judíos literales, de tribus literales, y que el número 144,000 es literal, cuando ya hemos descubierto que son judíos espirituales que recibieron a Cristo Jesús como Salvador, y las tribus son simbólicas y el número es simbólico? ¿Me están entendiendo el principio? Ahora vamos a leer el pasaje de Romanos 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, es decir, no te jactes de las ramas naturales que fueron cortadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz es Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso es lo que dicen los gentiles. Las ramas naturales que rechazaron a Cristo fueron cortadas para que nosotros fuéramos injertados. Dice Pablo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, porque rechazaron a Jesús. Pero tú por la fe estás en pie. Es decir, tú estás injertado porque tuviste fe en Jesús. Ellos porque rechazaron a Cristo. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para que con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Están entendiendo el pasaje? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, que son los judíos, ¿serán qué? Injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Qué interesante el pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Los cristianos conservadores dicen, ve, todo Israel será salvo. Y usan ese versículo y dicen, el pueblo de Israel, los judíos literales son los que van a ser salvos. Pero el problema es que todo el contexto define que es Israel. Son todos los que son injertados en el árbol y las ramas naturales del árbol, en un solo árbol. Eso es todo Israel. Judíos y gentiles que han recibido a Cristo como Salvador personal. Escuchen bien. En el reino venidero habrá solo una mesa de banquete. No una mesa para judíos y otra mesa para los gentiles. En Mateo 8, 11 y 12, el Señor Jesucristo declaró, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente. El pasaje paralelo en Lucas dice, y también del norte y del sur. ¿Quiénes son los que van a venir del oriente y del occidente? Los gentiles.
y se sentarán. El pasaje de Lucas 22:30, el pasaje paralelo dice, se sentarán en mi mesa. Así que sabemos dónde se sientan, comparando Lucas. Se sentarán en mi mesa, ¿con quiénes? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Quiénes se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino? Los que vienen de oriente y occidente, los gentiles. Pero ahora noten lo que dice. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Los judíos que rechazaron a Cristo. Los judíos, dice, los hijos del reino serán ¿qué? Echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué determina si nos vamos a sentar en la mesa o no? La sangre que tenemos. ¿Qué es lo que lo determina? Si nos hemos unido a Jesús o no. ¿Cuántos templos habrá? ¿Cuántos templos? 2 templos. Un templo literal judío y otro templo, el templo celestial. No. Noten Efesios 2 y el versículo 19 al 22. Y se compone este templo de judíos y gentiles. Porque en Efesios el apóstol Pablo le está escribiendo a los gentiles. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, ustedes los gentiles antes eran extranjeros, advenedizos, los judíos los echaban a un lado. Dice, ya no son. Entonces, ¿qué son? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, los gentiles, sois juntamente edificados, es decir, con los judíos, para morada de Dios en espíritu. ¿Cuántos templos espirituales tiene Dios? Uno solo, compuesto ¿de qué? Compuesto de judíos y de gentiles. ¿Le está quedando claro? ¿Cuántos himnos se va a cantar? ¿Cuántos himnos de victoria son? Uno, el cántico de Moisés, y el otro grupo va a cantar el del Cordero. No. Nota lo que dice Apocalipsis 15, 3 y 4. Apocalipsis 3, 15, 3 y el versículo 4. Dice allí, y cantan, esto está hablando de los 144,000. Escuchen bien. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ¿qué están cantando? ¿El cántico de qué? De Moisés. O sea, Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, en el otro lado, cuando Dios los libró, cantaron el cántico de Moisés. Pues los del final, los que van a vivir al final de la historia, van a repetir esa historia a nivel global. Y dice, canten el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuántos padres hay? Un padre para los judíos y otro padre para los gentiles. No. Vamos a leer algunos versículos. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Noten Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que ¿qué? Le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora déjenme explicarles esto para que lo puedan entender. Cuando una persona se bautiza, estoy dramatizando para que puedan entender. Cuando una persona se bautiza, el Señor Jesucristo viene ante el Padre
y le dice: Padre, tengo un nuevo hermano. Porque cuando nos bautizamos, llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús, miembros de la familia. Jesús es hijo de Dios y nosotros también somos hijos. Somos hijos del Hijo, por así decirlo. Va al padre y le dice: Padre, tengo un nuevo hijo. Y el padre dice: ¿verdad? ¿Tiene un nuevo hijo? Sí, ¿quién es? Esteban Bor, porque se bautizó. Entonces el padre dice: Esteban Bor es tu hermano. Sí, es mi hermano. Pues si es tu hermano, entonces es hijo mío también. ¿Están entendiendo? Por eso Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo me hago hermano o hermana de Jesús, los dos somos hijos de Dios. Pero si yo no me hago hermano de Jesús, en términos de redención, no soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios por creación, pero no por redención. No vamos a leer Juan 8, 32 al 44, porque ese es un pasaje largo que ya estudiamos, a donde Jesús está dialogando con algunos judíos y le dice Jesús: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Pero luego Jesús dice: ustedes no son descendientes de Abraham. Ustedes son descendientes del diablo. ¡Wow! Jesús no era políticamente correcto, ¿verdad? Lo decía como era. ¿Qué quiso decir Jesús? Yo pregunto: ¿Abraham vio el día de Cristo y se gozó? Juan 8:56 dice: Abraham vio mi día y se gozó. Cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo, él entendió, según el Espíritu de profecía, lo que iba a significar para el Padre dar a su hijo, para el Padre celestial dar a su hijo en sacrificio en este mundo. Lo entendió. Vio que en el futuro el Padre iba a dar a Cristo Jesús para morir por la raza humana. Lo entendió y recibió a Jesús como Salvador. Pero los judíos de la época de Jesús, ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, pero queremos matar a Jesús. ¿Eran como Abraham? No, eran como el diablo. ¿Quién quería la muerte de Jesús? El diablo. Eran judíos, pero no eran judíos. Judíos literalmente, pero no judíos según la definición de Dios, porque un judío es el que recibe a Cristo Jesús como Salvador. Entonces yo pregunto: la nación de Israel se estableció en el año 1948, allá en lo que llaman Tierra Santa. ¿Tiene eso algún significado profético? ¿Dios restauró esa nación en su providencia? No, porque los judíos fueron dispersos por rechazar al Mesías y todavía en el 48 lo estaban rechazando. Y Dios no restaura a la gente en desobediencia. Cuando Israel se arrepentía en el cautiverio, Dios los restauraba a su tierra. Según de Corintios 3 y el versículo 13 al 16. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. ¿Recuerdan cuando Moisés descendió del monte Sinaí, que su rostro le brillaba? ¿Saben cuál era el brillo en el rostro de Moisés? El brillo en el rostro de Moisés era la gloria que se le había pegado por haber estado con Jesús en el monte. Pasó con Jesús y la gloria se le pegó. ¿Y qué dijo el pueblo como Moisés descendió? Dijeron: ay, nosotros queremos esa gloria también. No. Dijeron: Moisés, te queremos a ti, pero no queremos la gloria. ¿Saben lo que dijo Jesús? Ustedes pueden verlo en Juan 5 y el versículo 39 y también el versículo 45 y 46, donde Jesús dice: escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí. Es decir, ustedes quieren las escrituras
pero no me quieren a mí. Quieren las escrituras, pero no la gloria de las escrituras. Y luego Jesús dijo, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Lo que pasó en el monte Sinaí, cuando el pueblo le dijo a Moisés, ponte un velo, te queremos a ti, pero no queremos la gloria. En el tiempo de Jesús estaban diciendo, queremos los escritos de Moisés, pero no al personaje que revelan los escritos. ¿Están entendiendo? Que es la gloria de los escritos de Moisés. Así que sigue diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, cuando leen el antiguo pacto, es decir, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo ¿qué? Velo no descubierto. El velo es la dureza de su corazón. Quieren el Antiguo Testamento, pero lo quieren sin Jesús. Lo leen sin Jesús. Ahora, ¿cómo se quita el velo? ¿Cómo se quita la dureza del corazón? ¿Cómo llegan a entender los escritos de Moisés? El cual por Cristo es quitado. Es decir, cuando se quita el velo, ven la gloria de Cristo, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Y saben que los religiosos de hoy en día hacen lo contrario. Los judíos decían, no queremos a Cristo, pero queremos el Antiguo Testamento. Hoy los cristianos dicen, queremos a Cristo, pero no queremos el Antiguo. Particularmente cuando se trata de la ley y el sábado. O sea, eso no, antiguo. Nosotros lo queremos a Cristo, no el antiguo pacto. Es decir, los judíos rechazan el Nuevo Testamento y el mundo cristiano rechaza en gran medida el Antiguo Testamento. Un último punto. El sumo sacerdote usaba un implemento que se conoce como el pectoral. Era un cuadrado a donde había ¿cuántas piedras? 12 piedras. ¿Qué representaban las 12 piedras? Solamente los 12 apóstoles. No. ¿Qué más? Los 12 patriarcas de donde vino todo Israel y los 12 apóstoles de donde vienen todos los cristianos. Pero es un solo pectoral que usa el sumo sacerdote, no dos. No usa un pectoral para los judíos y otro pectoral para los gentiles. Es el intercesor y representante para todos, judíos y gentiles. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Ahora vamos a las conclusiones. Último punto. Los predicadores protestantes de hoy, en cierto sentido, se parecen a Saulo antes de su conversión, pues saltan del Antiguo Testamento al tiempo del fin, pasando por alto a Jesús. Afirman que Dios escogió al Israel literal, incondicional e irrevocablemente, y que todas las promesas que Dios le hizo al Israel literal deben cumplirse con el Israel literal, en la Jerusalén literal, con el templo literal, por 3 años y medio literales. Enseña que vendrán enemigos literales del norte y el oriente literal, con armas literales, para librar una guerra literal contra la Jerusalén literal. En todo este panorama está ausente ¿quién? Cristo. Completamente ausente Cristo en su interpretación, porque saltan del Antiguo Testamento, pasan por alto a Cristo y se ponen a hablar del cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin. Pero en realidad, mis hermanos y hermanas, Dios tiene solamente un pueblo fiel, compuesto de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los 144,000, según estudiamos, la hermana White dice que vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si eso es cierto, no pueden ser judíos literales. Ni el número es literal, ni tampoco son de tribus literales. Es decir, estamos hablando de un Israel espiritual. Vamos a ver en nuestra próxima presentación que los 144,000 en realidad son una muchedumbre que nadie puede contar al final de la historia. Aquellos
que han recibido a Jesús como su Salvador y su Señor. Eso es lo que importa. No la sangre que tenemos, de qué país somos, qué idioma hablamos, qué sangre tenemos, cuál es nuestro género. Lo que importa es nuestro vínculo con nuestro querido Señor Jesús. Si sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa.